Yo he quedado asustado Ujú. de la forma en que se trató a Alejandro Maíz. No puedo entender cómo haya seres humanos que seamos capaces de hacerle eso a otro ser humano. Yo me he declarado agnóstico escéptico. No he sido bendecido con el don de la fe y me sorprendo de que esa gente que le ha hecho lo que le ha hecho Alejandro Mason se atrevan a decir que ellos sí creen en Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando esta gente que dice que cree en Dios comete esos grandes pecados contra la humanidad? Prefiero ser ateo y no creyente, porque si para decir que soy creyente tengo que hacer esas cosas contra la humanidad, prefiero ser ateo. Porque si yo fuera creyente, antes de hacer eso, yo renuncio de estos puestos. Es preferible vender en la calle, es preferible la pobreza a cometer esos pecados. Yo no podría. Y he quedado sorprendido de ver la capacidad de maldad que tenemos los seres humanos, la capacidad de maldad que tiene el salvadoreño. Después de ver eso, he quedado sorprendido. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, el show de Nayib Bukele. Bueno, todas estas entrevistas que hemos estado armando me han ayudado a que usted amplíe el espectro de la política y que no crea todo lo que le dice al gobierno. Como siempre se lo he dicho, yo no quiero que piense como yo, pero al menos que piense que las cosas pueden ser muy diferentes a las pautas publicitarias que paga el gobierno de Nayib para engañarlo a usted de sus impuestos. Este día traemos a Marvin Aguilar. Así que, ¿cómo estás, Marvin? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Tiempo de no estar al aire contigo. Un saludo a tu audiencia. Saludos, Marvin. Marvin, vamos a arrancar de un solo golpe. La gente que paga el gobierno para que le aplaudan el Ministerio de Alabanza, compuesto por tuiteros, youtubers, opinólogos, pseudoanalistas. Estas personas muchas veces usan tres palabras que ellos creen que son claves para desacreditar a las críticas. Uno de ellos, resentido. Otros que están dolidos. Y últimamente, que ustedes no creen en Dios. Mi pregunta es, en la última, ¿qué le respondería vos cuando quieren desacreditar tu opinión como ciudadano crítico a las malas políticas del gobierno cuando vienen y te dicen, es que Marvin no cree en Dios, es ateo? ¿Qué le responderías? Bueno, primero que yo creo en el Dios de Spinoza, o sea, Dios, o sea, la naturaleza. Por un lado. Por otro, la Constitución de El Salvador establece que hay libertad de culto. Y la libertad de culto significa creer en Dios, tener diferente religión o no creer en Dios. Y hay una cosa bien distinta entre ser ateo y ser deísta, ¿verdad? O ser teísta. Entonces, obviamente, la intención del diario La Última Hora, que entiendo yo que ese diario está dirigido por Porfirio Chica, llevaba la intención de titular líder ateo de la oposición dice que los muertos por la lluvia es castigo de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando primero no dije eso, sino que yo establecí que quizás Dios castiga a El Salvador por las malas decisiones que toma.
Y si me permitís usar la frase, hay un gran karma histórico de esa sombra, esa parte negra que tiene la sociedad salvadoreña, primero por el maltrato a los indígenas, después el maltrato a los chicos, el maltrato a los palestinos, el maltrato a los negros, el maltrato a los gitanos, que se les prohíbe entrar al país, y ahora últimamente el maltrato a la naturaleza que estamos haciendo. Entonces hay ahí un gran karma que obviamente hay que pagar, y eso tiene mucho que ver con que estemos metidos en un bache donde hasta tiene también implicaciones que siempre nos toquen políticos que pierden la oportunidad de poder hacer grandes cosas por el país. Esa es como una especie de karma que vive esta sociedad por todo lo que tiene acumulado, por todo el daño que nos hemos hecho entre nosotros mismos. Y quizás muchos no lo vean así, pero de nada te sirve que le pidas salud a Dios cuando comes grasa, comes sal, comes azúcares que te dañan el cuerpo. O sea, así Dios no puede darte salud. Ese debate es el que quizás los políticos, los malos políticos, no se atreven a llevarlo. A mí me gustaría hablar sobre creencias o hablar sobre Dios con cualquier político. A mí incluso me da miedo cuando oigo políticos que utilizan a Dios para tener clic con la gente. Como no tienen soluciones a los problemas del país, utilizan a Dios para que así la gente diga, este político es bueno, cuando realmente tenés que ver la persona, ni siquiera el candidato, sino que la persona que está utilizando a Dios para poder engañar a la gente, que esa ha sido la tradición en este país. Como hemos visto, el presidente Bukele es una persona que manipula a las grandes masas a través precisamente de la Biblia y de la creencia en Dios. Hemos visto que viene y pone un decreto para calmar la lluvia, un decreto bíblico, un día de la oración para subir la economía, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso, vemos que en la toma de posesión, pues invita a religiosos para que lo bendigan. También hace mucho uso de esta particularidad de la combinación política y de Dios. Pero por un lado, vemos cómo Nayib utiliza mediáticamente su supuesta relación con Dios versus los hechos. Y recuerdo que Hitler era lo mismo. Hitler también se acercaba mucho a la religión en aquellos entonces que era muy fuerte la religión católica y ya sabemos cómo terminó. ¿Cómo crees tú que debe de actuar la sociedad ante una persona que manipula supuestamente teniendo una relación con Dios, que Dios le dice, no, espérate en la Asamblea Legislativa a que los demás lleguen, que tiene esa supuesta comunicación con Dios? ¿Hay que tenerle confianza o hay que tenerle miedo? El problema del Salvador es que es fanático. Somos fanáticos de la religión, somos fanáticos del fútbol y somos fanáticos de la política. Y eso lo saben todos los políticos. Entonces, una de las maneras de tener gente a mi favor como político es utilizar la religión. Yo siempre que oigo políticos que utilizan a Dios para ganar votos, yo diría que hay que encender las alarmas, porque yo encuentro una contradicción en el uso constante de Dios, de la religión, de la fe, de las creencias cristianas, cuando ves, por ejemplo, cómo han matado a más de 300 personas en las cárceles, cómo mataron a Alejandro Mey. Entonces, yo prefiero ser ateo que decir que creo en Dios, pero matar gente y creer que puedo tener desde el poder político la idea de que puedo disponer de la vida de otras personas. Es preferible no tener una fe, una religión, si vas a estar usando el poder para enriquecerte, para corromper a más gente y corromperte vos. Entonces, y eso es lo que la gente debería de entender a la hora de los políticos. Los políticos que usan a Dios lo hacen precisamente porque no tienen un plan de cómo sacar adelante a un país en temas como educación, en temas como salud, en temas como economía. La República Checa, los países escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, no salieron de la pobreza esperando un milagro
económico, un milagro de Dios para salir de la pobreza. Salieron de la pobreza porque educaron a su gente, porque hicieron más productivo el país, y antes de hablar de un milagro económico, esos países tuvieron un milagro educativo. Entonces, creer, por ejemplo, que vas a lograr un milagro económico porque Dios, ¿verdad?, te va a mandar dinero del cielo, va a caer, va a llover maná del cielo, eso no es cierto, y eso es jugar con las expectativas de la gente. Y eso lo hacen políticos populistas. Donald Trump le está diciendo a la gente en Estados Unidos, específicamente a los blancos, a los anglosajones, que él va a hacer grande América otra vez. ¿Y qué quiere decir eso? Les está diciendo que va a hacer que en Estados Unidos sea como en 1950, 1960, donde un salario podía mantener a la esposa en la casa, 3 hijos, carro, casa y pensión de vejez 100% para toda la vida. Esa no es una realidad, porque los mismos republicanos sacaron todas las fábricas de Estados Unidos y las pusieron en China. Entonces, para que esa realidad sea otra vez como 1950 y 1960, significaría que tienen que traer todas esas fábricas de regreso a Estados Unidos, y eso no lo va a hacer Donald Trump, es mentira. Pero él habla de que vea con la confianza en Dios, con que vea el apoyo de ellos, y que Dios, es más, les ha dicho que si votan por él, no van a tener necesidad de volver a votar en Estados Unidos, porque él va a resolver todos los problemas económicos y ya no va a haber necesidad de hacer elecciones. Y todo eso es parte de un discurso religioso, porque desafortunadamente, vuelvo a repetirte, una sociedad menos educada es más conservadora, y el promedio de escolaridad en El Salvador es de 7º grado, fíjate. O sea, solo 7 grados de escolaridad. Entonces, para la gente con en una educación bastante deficiente, creen más en la mitología, creen más, ¿verdad?, en lo fantástico, en lo mágico, religioso, que por ejemplo en la ciencia, ¿verdad? Entonces prefieren eso. Y los políticos lo saben y por eso lo aprovechan. ¿Pero por qué? Porque hay toda una historia en El Salvador, fíjate, que data desde 1887, cuando se empiezan a prohibir etnias en el país, acusándolas de perniciosas, de peligrosas para la familia, y específicamente en el tema de la comunidad palestina, de la que su papá era el jefe, era el imán de la iglesia musulmana en El Salvador, fueron víctimas. Por ejemplo, se les prohibió tener negocios, se les prohibió, Marcelo, a los palestinos, se les prohibió que pudieran poner en sus negocios el rótulo en el lenguaje o con los nombres palestinos o árabes, o libaneses, o sirios. Los hijos, fíjate, de esta gente que nacía en El Salvador no tenían derecho a la nacionalidad salvadoreña, sino que adquirían la nacionalidad de sus padres. Y si querían ser salvadoreños, tenían que tramitar la nacionalidad como extranjeros, aunque hubieran nacido en El Salvador. Igual les prohibieron en nombre de las mujeres, fíjate, que eran las vendedoras ambulantes, tener negocios. En el 32, como ellos andaban en los pueblos vendiendo, los acusaron de propagar el comunismo. Entonces, es decir, hay ahí toda una herencia de hostigamiento, de marginación y de persecución a la comunidad palestina, de la cual Nayib Bukele se siente en estos momentos, que es presidente y que tiene el poder que el pueblo le ha dado, es el ungido para vengar todas esas ofensas históricas que ha tenido la comunidad palestina. Es como Y el por eso el ungido, discurso no habla de Dios, del Dios cristiano en sí, sino que habla de Dios, porque él también, en esa idea de ser ungido, Marcelo, tienen que converger las 3 grandes religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que todas pertenecen, son abrámicas, ¿verdad? Son descendientes de Abraham. Entonces, todo eso hace que Nayib sea un personaje ecuménico, ¿verdad? Que esté por encima de cualquier iglesia y haya, en este sentido, tenga la facilidad de poder unir diferentes creencias, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo mesiánico, lo ungido, ¿verdad? Y eso es lo que cree mucha gente alrededor de él, y por eso es que también sus seguidores ya en el plano político
tienen ese, digamos, ese elemento de secta, ese elemento de endiosamiento, ese elemento de no importa que se compre un helicóptero, pues no importa que haya problemas en salud, en educación, si él quiere un helicóptero está bien, ¿verdad? Que los diputados son los malos, él no es el malo, ¿verdad? Los diputados son los corruptos, él no es corrupto. Entonces, es necesario revestirlo de esa aureola de ungido para que sea intocable, para que no se le pueda nunca acusar, digamos, de algún delito, de algún crimen, de nada. Y por eso sus seguidores son cada vez más fanáticos. Eso explicaría ese uso de la religión. Claro, pero hay un punto bastante elemental que acabas de describir. Bukele es como el ungido, pero de la comunidad islam. Ese es el punto, porque Nayib responde, por lo que veo en el crecimiento de la economía de los palestinos, que no tenemos nada en contra de nuestros hermanos palestinos que viven ahí, que son salvadoreños. Pero Nayib es como el Mesías de los palestinos en El Salvador. Porque estaba viendo, de hecho, en otras entrevistas que he hecho, que han contado cómo el padre de Bukele lo presenta ante sus amigos como que él era el enviado de Alá. Él era el que iba a poner el nombre del Islam en El Salvador, en lo alto y en el mundo. Él era el Mesías y lo presentó así en distintos círculos. Entonces, desde pequeño, el papá fue empezando a fabricar en Nayib esa idea del Mesías del Islam. Pero claro, obviamente el presidente Bukele no puede decir, bueno, yo soy el Mashiach o el Mesías del Islam, sino que dice, yo no soy religioso ni nada de eso, pero simplemente habla de Dios, que es un término muy generalizado que se puede ocupar en distintos lados, tanto en el budismo, en el Islam y etcétera, etcétera. Pero aquí viene otro punto. En este plan que vemos, porque las personas ven un plan político, ¿verdad? Que Nayib supuestamente está ayudando a las personas, etcétera, etcétera. Pero realmente en el fondo lo que el presidente Bukele está cumpliendo es como el sueño del padre de ver a la comunidad palestina en El Salvador lucirse, resaltar y estar entre los dueños del Salvador. Y lo digo porque, por ejemplo, ese fenómeno que pasó con el presidente Bukele. Como pueden ver aquí, las imágenes que les estoy mostrando, el presidente Bukele, antes de ser presidente, él viajaba en clase económica para ir a Europa. Él se detenía en la calle a comer pupusas y ya era funcionario. Él no viajaba en vuelos privados, pero llega a la presidencia, ahora anda en vuelos privados y se vuelve un terrateniente, un cafetalero, como lo estamos viendo. Y se empieza a sentar ahora con la élite quizás del país. Ahora el sueño del señor Armando se estaba cumpliendo. Un palestino está ahora sentado en esa mesa de oro junto con la élite. Aquí cierro esa parte. Ahora quiero integrar en este caso cómo analizamos la empresa que Bukele ha lanzado siendo presidente. Si Mauricio Funes hubiera hecho eso, si Sánchez Serén hubiera hecho eso, que en plena presidencia se vuelven cafetaleros, empiezan a usar los medios de comunicación gubernamentales para promover una empresa privada que tiene ya un puesto en el aeropuerto y en distintos lugares que son básicamente públicos y que aparte de eso he podido ver en algunas imágenes en redes sociales en donde ahora el gobierno le compra café a la empresa del presidente Bukele. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Como corrupción? ¿O cómo podrías interpretar que un presidente haga una empresa dentro de su presidencia y ocupe las herramientas del Estado para promocionarla? Lo que sucede, Marcelo, que no sabemos si esa empresa está a nombre de él. Hay algo que debes o sea, Pero él en mira, tweet lo ha hecho Ana, saber que es de él. Este es mi nuevo emprendimiento. Él se ha hecho sí, cargo de eso. exacto, pero la cuestión es esta. Tú sabes que a Nayib le gusta jugar con la psicología de la gente, hacerte que digas cosas que después vas a quedar mal porque no eran ciertas, ¿verdad? Lo hace mucho con el Faro, por ejemplo, ¿verdad? Desmintiendo, es mentira esto, se agarra de un año, de una fecha
para desvirtuar todo un artículo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no, o sea, no, una fecha no cambia todo lo que se hizo con el tema de la leche durante la pandemia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero primero, yo no sé si tú sabes que el Estado tiene la facultad de crear empresas privadas, por ejemplo, como Corsaín, tenía una sede, incluso Diario El Salvador. Diario El Salvador es una empresa privada, pero con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, también esta otra empresa, Archivo Wallet, es otra empresa privada con fondos públicos, o sea que no sería la primera empresa, si tú quieres, privada, que se hace con fondos públicos dentro de la administración Bukele. Incluso está el tema de estas otras empresas, la distribuidora eléctrica Cuscatlán, incluso la constructora que ha hecho la sociedad con la DOM, ¿verdad? Que sabes que hay una parte que es privada y otra parte que es pública. Entonces, yo lo que entiendo es que el Estado puede ahorita hacer una empresa privada como el grano de oro, o de fuego en este caso, ¿va? El grano de fuego, y el anunciarla como su emprendimiento, porque igual es Diario El Salvador, igual Archivo Wallet. Entonces yo, como todo está en reserva, yo primero pediría la constitución de esa empresa para saber a nombre de quién está. Porque también el archivo, por ejemplo, el archivo Wallet es de él, pero estuvo 2 años, digamos, él manejando de forma directa, comprando los bitcoins y todo eso, y él lo anunciaba desde Twitter. Claro, con Pero el al final, dinero de fondos empresa, públicos, él, en fondos públicos, esa correcto. parte es la Pero que al la gente final no hay, debe de entender, que él claro, conectó su cuenta personal a las arcas del Estado y desde correcto. ahí él hacía las Entonces, compras. pues, ¿sabes qué creo? Yo creo que igual ha hecho con el grano de fuego. El grano de fuego es una empresa con fondos estatales, así como Chivo Wallet, como Diario El Salvador, como la distribuidora eléctrica Cuscatlán. Lo que pasa es que como todo eso está reservado, Marcelo, no podemos saberlo, porque yo te voy a decir algo. Si la empresa fuera de él, propiedad de él, allí hay indicios de tráfico de influencias y de peculado más adelante. O sea, él podrá ahorita, ¿verdad?, no ser procesado, pero más adelante va a tener que ser procesado por eso. Y yo creo que él lo sabe. Entonces, quizás podríamos decir que el grano de fuego es otra empresa muy similar a Diario El Salvador, a la Chivo Wallet. Yo por ahí me iría, ¿va? Y maneja la idea de que es un emprendimiento de él, como también es emprendimiento de la Chivo Wallet, pues, ¿verdad? O sea, es decir, es similar. Yo Claro, creería que quizás por ahí anda. mira, yo en eso discrepo porque no le veo que Bukele ni la mercadotecnia se ha girado en torno a como lo hacía con la Chivo Wallet. La Chivo Wallet abiertamente se veía que era una empresa privada, pero que también habían fondos públicos. Hoy abiertamente se nota que eso es una empresa de Bukele que aparentemente puede llegar a haber usado fondos públicos para crear esta empresa también. Y lo mismo la de la finca cafetalera, como te dije. Y no es cosa que yo lo estoy diciendo. El presidente Bukele pudo haber tenido dinero, claro que sí, nadie lo va a negar. Pero de eso a hacerse cafetalero y una empresa como la de hoy, siendo el presidente y ocultando todo el gasto de dineros, es decir, cualquier cosa uno puede llegar a creer. Aquí quiero cerrar este tema y Ahí hay un tema por averiguar, a nombre de quién están las propiedades de la finca, por ejemplo. Eso es un registro que es público. Yo entiendo que son unas fincas que están en Santana, en parte de las faldas del volcán de Santana, y que sería fácil averiguar quiénes eran los propietarios antes y quiénes son los propietarios ahora. claro, pero probablemente ya también va a estar todo bajo reserva en este caso, que todo lo ocultan. Marvin, en el caso de la censura, ¿verdad? En el caso de persecuciones políticas, casi siempre se han dado sonando estos casos. No hay libre expresión, pero por un lado dicen los diputados, no, si la verdad aquí todos pueden decir lo que quieran, pero, por ejemplo, si fuese así, mi pregunta es, ¿por qué un youtuber de ellos, que se llama 5TV, antes decía que había libertad y después decía que las cosas han cambiado? Veamos este video.
pero siento que estoy luchando con, no sé, o sea, miren, me están agarrando los de la oposición, porque ojo, los de la oposición no han dejado de atacarme, ¿sí? O sea, me están tirando los de la oposición y me están tirando personas de nuevas ideas, incluso hasta diputados ahora, ¿verdad? Es como que yo esté luchando con una ondilla tirándole a tanquetas. Así me siento, se los voy a decir claro. Siento como que estoy tirándole con una ondilla a una tanqueta, ¿sí? Por un lado tengo a los gorgojos tirándome. Por otro lado tengo a los defensores de los diputados tirándome y al frente tengo también diputados que han comenzado ahora a tirarme. Ahora, podríamos decir que esto lo inventaba Alfaro en aquellos entonces, pero cuando un youtuber que no tiene dignidad y es un arrastrado ante Bukele, él mismo se siente ahora un perseguido, surge la reflexión. Y te la digo en este caso, Marvin Aguilar. Hay persecución en El Salvador, las personas pueden expresarse libremente en El Salvador sin recibir consecuencia de absolutamente nada. ¿Qué opinan de esto? No la hay. Definitivamente eso está muestreado por una encuesta de la Universidad Francisco de Gavidia. 6 de cada 10 salvadoreños tienen miedo de expresar lo que piensan sobre la política y sube más de 8 de cada 10 de hablar de política en el trabajo, o sea, de opinar sobre política en el trabajo. Entonces, hay un miedo. El gobierno, en base a ese miedo, ha podido despedir un montón de empleados públicos. En base a ese miedo es que los centros penales no liberan a la gente aunque haya carta de libertad de la gente presa, porque saben que la gente tiene miedo y nadie va a protestar. Y eso pues permite tener un control sobre la ciudad, sobre los ciudadanos. O sea, el régimen de excepción formalmente es para los pandilleros, pero de facto es para toda la gente que vive aquí. Entonces todos estamos expuestos a que en un momento determinado nos acusen de algo, de asociaciones ilícitas, y podamos ir presos y estar ahí como 4 años mientras se averigua si es cierto, si sos o no sos. Y eso a la gente le da miedo, pues. Y eso hace que mejor la gente no pide. Ahora, el tema es la vinculación que pueden tener algunos youtubers con el gobierno. Es posible que unos no cobren, ¿verdad? Los tontos útiles, pero hablar bien del gobierno es monetizable, es decir, te ve mucha gente y eso te hace obviamente ganar vía YouTube, vía la monetización de tus canales y de tus redes sociales. Entonces, en lo que sucede, creo yo que 5TV, si bien no podemos decir que ha sido asalariado del gobierno, sí se ha beneficiado de hablar bien del gobierno, tanto en la monetización como tanto en las contribuciones y las donaciones que le hacía mucha gente afín al gobierno. Entonces, si hoy él habla contra el gobierno, le exige mucho al gobierno, los seguidores de Nuevas Ideas lo ven como un traidor. Ahora, Y evidentemente eso le hace que le quieran pasar factura. Entonces, para mí, el problema está en muchos youtubers que no mantuvieron la objetividad y la imparcialidad siempre, de decir lo que estaba bueno y de decir lo que estaba mal. Entonces, pero si aplaudías todo y de repente hoy se te sale que ya no estás de acuerdo con algunas cosas, entonces, claro, la gente afín a Nuevas Ideas, que es la que le daba dinero o apoyo o le regalaba cosas, ¿verdad? O le monetizaba el canal, es la que te va a reclamar de por qué estás hablando en contra de cómo yo pienso. Porque acuérdate que el salvadoreño dice, ese analista dice la verdad porque dice lo que yo pienso. claro, en este caso fue el youtuber, él y muchos más que empezaron a ser víctimas de lo que ellos decían que no existía. Pero realmente las personas comenzaron a decir que ellos eran traidores porque ellos ahora supuestamente habían cambiado, pero no es así. Quien cambió fue el gobierno. Y si el gobierno cambia, aquel que es crítico, pues es que ya es crítico. Así que si el gobierno cambió, por eso es que las personas empezaron a ver que criticaban al gobierno, pero no fue el analista el que cambió. Fue básicamente el gobierno que dejó de cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Pero bueno, nos vamos despidiendo ya, Marvin. Muchas gracias por haber estado aquí en este canal y esperamos tenerte una vez más.
No, mucho gusto. Siempre es un placer estar contigo. Y algo importante, Walter Araujo dice que vos y yo estamos resentidos porque perdimos, comillas, en las internas de Nuevas Ideas en el 2020. Eso fue ya hace 4 años. Yo no sé cuánto dura el resentimiento porque sigue diciendo que estamos resentidos, ¿verdad? Y yo realmente, yo creo que tanto vos y yo, viendo la debacle en la que están Nuevas Ideas, los apuñalamientos que están dándose entre ellos, lo mal que están los diputados frente a la población porque siguen sin dejar claro en qué se gastaron el dinero de la legislatura pasada. Yo creo que pues resentidos de estar ahí no podemos estar, porque yo me siento cómodo y contento de estar del lado en el que estamos, que es en el que estábamos hace años, ¿te acordás? O sea, Sí, vos y yo no hemos cambiado nuestra manera de hablar ni de pensar en 7 años que venimos hablando de eso. Criticamos a Arena, criticamos al FMLN, apoyamos a Nayib, y cuando vimos que cambió, ¿y qué es que cambió? El fraude interno en las elecciones de Nuevas Ideas. Y segundo, la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. O sea, no pedimos cambiar eso, cambiar Arena y al FMLN para que se pusiera peor la cosa en lo que respecta al manejo de la cosa pública. Entonces, cuando por fin sepamos cómo se ha manejado la cosa pública, yo te apuesto que mucha gente que aún todavía defiende a Nuevas Ideas va a quedar con la cola entre las patas de darse cuenta de todo el montón de cosas que no se han aclarado y que aprovechándose de la buena fe de la gente siguen sin aclarar. Así es que yo quiero decir que me imagino vos también lo estamos resentidos. Estamos contentos de no estar ahí untados de estiércol. exacto. Es que eso es parte de los lineamientos que tiene, o que estás dolido, que estás resentido, que querías un hueso, etcétera, etcétera, para desacreditar las críticas, pero ya nadie les cree. Así que, bueno, familia, cuídense mucho y que estén bien. Hasta pronto.